Bienvenidos a todos. El tema de la charla de este trimestre se titula 10 frases que todos nuestros hijos deberían de escuchar. Hemos decidido enmarcar esta charla dentro del mes en el que todos los colegios británicos, incluido el nuestro, por supuesto, hemos celebrado la Semana de la Salud Mental Infantil, que fue el pasado del 7 al 13 de febrero. Hemos decidido hacer esta charla porque muchas veces los padres yo creo que se nos olvida la importancia de la salud mental de nuestros hijos. Hacemos mucho hincapié en educarles en que se laven las manos antes de comer, que se laven los dientes, pequeñas cosas que por supuesto son muy importantes, pero a veces que cuiden de su salud mental es algo que también tenemos que trabajar con ellos y tenemos que educarles. Porque al final, pues todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices para siempre, pero claro, eso no puede ser, ¿verdad, Silvia? Sí, a ver, yo la verdad es que creo que sin duda es un acierto el enmarcar esta charla dentro de la Semana de la Salud Mental Infantil, porque, pues todos sabemos que la familia y la escuela son factores protectores de esa salud mental infantil. Y son protectores porque generan seguridad en ellos y fortaleza. Y la verdad es que yo creo que el factor que más fortaleza genera es el amor que realmente se tiene entre los miembros de la familia. Y a veces nos cuesta mucho expresar verbalmente ese amor y decir te quiero. Yo creo que a veces la gente lo considera como cursi y otras veces lo consideran innecesario, pero creo que el hecho de que el niño lo oiga en la familia y esa comunicación fluida del afecto tiene que ser de una manera constante y perenne. La verdad es que a todos nos gusta oír que nos quieren mucho y para los niños oírlo a sus padres, oírlo entre sus padres y además ser capaz de decírselo a los hermanos, les da ese sentimiento de pertenencia y seguridad que evidentemente beneficia en su salud mental. La falta de afecto implícito o ya implícito o explícito en la familia yo creo que genera en los miembros pues el individualismo, la falta de cohesión, ¿no? Cada uno un poco va a la suya y la verdad es que, la vida nos puede ir a cada uno mejor o peor, pero si tú tienes ese colchón de afecto y esa expresión realmente de afecto en la familia, pues es el sostén que los niños necesitan para crear pues alegría, estar alegres y crear optimismo. Entonces, para mí, si realmente tenemos que poner expresiones clave, para mí el amor, el te quiero, sería la número 1. Muy bien, sí, yo opino lo mismo. Pues yo creo que mi expresión número 2 está muy relacionada con cómo les decimos las cosas a nuestros hijos, porque muchas veces para cuidar esa salud mental que acabamos de contar, muchas veces los padres pensamos que lo que tenemos que hacer es, pues halagarles, decirles lo estupendo que son para subirles su autoestima, cariño, eres un campeón, eres un crack jugando al fútbol, eres la más guapa, y muchas veces en lo que flaqueamos más es en cómo hablamos a nuestros hijos, la forma o el tono que utilizamos cuando cometen un error, que es justo el lado opuesto. Y es que cuando cometen nuestros hijos un error, no pasa nada, o sea, es un aprendizaje, tenemos que decirles que es un aprendizaje más del que van a poder aprender. Pero ¿qué es lo que nos ocurre a veces a los adultos? Que por las circunstancias, por el estrés que vivimos, tendemos a llevarlo al extremo, nos enfadamos muchísimo, muchas veces elevamos el tono de voz, les gritamos, a veces utilizamos expresiones que ya entre adultos no son muy adecuadas, pero claro, utilizadas en los niños, no nos damos cuenta del gran impacto que tiene sobre ellos. Y ese es quizás el problema, que somos, como siempre decimos en todas nuestras charlas, el modelo, el espejo donde ellos se reflejan. Y de la forma como nosotros nos enfrentemos a los problemas, nuestros hijos van a aprender también a poder solucionar los suyos. Por tanto, yo creo que el utilizar determinadas expresiones o utilizar unos gritos en medio de una discusión no les ayudan a entender esos errores que han cometido ni a aprender de ellos. Así que en este caso, mi top 2 es hacer de alguna manera ser más conscientes de cómo hablamos con ellos y quizás utilizar frases para que ellos entiendan, pues te entiendo, estoy aquí para acompañarte,
Si cometes errores, no pasa nada porque cuenta conmigo para solucionarlos. Te quiero tal y como eres, aunque hayas metido la pata, aunque hayas cometido un error, que es algo que se nos olvida y a veces los niños mezclan el pensar que ya no les queremos cuando han hecho algo mal. Entonces, confirmarles que te quiero haya pasado lo que haya pasado, y aunque fueras diferente, también te querría, para que ellos se sientan muy valorados. Así que mis frases, de alguna manera, o mi frase es, no pasa nada, si has cometido un error, te sigo queriendo y te apoyo. Vale, y muy ligado con eso, ten paciencia. Esa sería mi otra frase, ¿no? Es necesario tener paciencia con uno mismo y también con los demás, ¿no? Pero no ya la paciencia necesaria para perseverar en conseguir lo que quiero y tal, no, sino ser paciente contigo mismo porque te ayuda a conocerte, te ayuda a perdonar tus errores, a conocer tus limitaciones. Y con los niños pasa lo mismo. Además, creo que es un aprendizaje con ellos que les ayuda a generar fortaleza, les ayuda a generar pues, un poco de esa resiliencia que necesitamos todos con nosotros mismos y empatía con los demás. A ver, no es un tópico que vivimos en una sociedad de inmediatez, ¿no? Y realmente es difícil porque el no tener o el no conseguir lo que queremos en un corto espacio de tiempo pues nos hace que nos frustremos y nos genera sufrimiento. Entonces, creo que eso es una razón más para ayudarles a los niños a que en medio de toda esta vorágine sean capaces de tener paciencia consigo mismos. No lo tienen fácil, ¿eh? Pero cuando uno tiene paciencia consigo mismo, comprende muchas cosas. O sea, yo no sé, pero a veces, por ejemplo, personalmente, pues hemos tenido esa experiencia de contar a algún amigo o a alguien a un problema que no acabas de resolver y estás un poco agobiado por eso. Y la sensación que te llega cuando ese amigo o alguien que te está escuchando te está diciendo ten paciencia contigo misma, es decir, no te agobies, o sea, perdona tus limitaciones, persevera en aquello que crees que estás haciendo bien, ¿vale? Es como si te quitara presión y te allanara el camino. Pues a los niños un poco les pasa absolutamente lo mismo. Entonces no nos cansemos de escucharles y de realmente decirles la frase de ten paciencia. Claro, por eso considero que es muy importante la comunicación familiar. Claro, la comunicación familiar es vital y sobre todo el demostrarles a nuestros hijos la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es hacerles entender, demostrarles que realmente estamos prestando atención. Evidentemente, durante el día nos cuentan muchas cosas, pero hay momentos en los que nos están contando cosas mucho más emocionales y ellos necesitan esa atención plena por nuestra parte, y eso es la escucha activa. Asistir a sentir con la cabeza, mirarles a los ojos para que de alguna manera vean que estamos concentrados en ellos, a veces parafrasear, repetir alguna de las frases que nos han dicho para comprobar que lo que nos están contando de verdad es lo que nosotros hemos entendido, porque a veces si no prestamos esa atención hemos entendido otras cosas. Entonces, esa escucha activa es lo que nos hace conectar con ellos, y si de alguna manera los niños cuando son pequeños en primaria practican esa escucha activa en casa y aprenden de nosotros, luego cuando son adolescentes que les cuesta un poquito más hablar, seguirán practicándolo, seguirán haciéndolo porque lo verán como algo natural. Por tanto, considero que es de las más importantes. Y ahí es donde podemos meterle esas frases cuando cuando hay un conflicto o un problema en casa. Cuando nosotros les decimos frases completamente equivocadas de eso que te pasa no es absolutamente nada, o la típica de, bueno, yo a tu edad no tenía tantas tonterías en la cabeza, lo que les estamos diciendo es justo mensaje erróneo, es decir, los sentimientos que tienes en estos momentos no son reales o no son importantes, y eso hace que poco a poco se vayan escondiendo más en su concha de caracol, especialmente los mayores. Y por tanto, ¿cuáles son las frases que deberíamos de decirles? Pues como he dicho antes, acompañándolos de asentir con la cabeza, de sonreírles, de mirarles a los ojos, pero frases como no importa que tan mal estén las cosas, siempre vas a poder contar conmigo, o quiero entenderte, cuéntame más, para darle pie a que continúe contándonos cosas, o confío en ti, estoy segura de que vas a tomar la decisión más adecuada. Esas frases, de alguna manera, nos dan pie a que ellos entiendan que confiamos en ellos
y desde luego conectamos para que poco a poco nos vayan contando más, que es algo que es absolutamente necesario. Así que esa sería mis frases número 4. Mira, yo ahora no te voy a decir una frase, sino todo lo contrario, un silencio. Bueno, también puede ir acompañada de una frase. Cuando realmente el niño lo ves agobiado y que está pasando un mal momento y que ya no sabes cómo ayudarle, porque, bueno, a todos los padres nos gusta que nuestros hijos sean felices y intentamos a veces erróneamente quitarles sufrimientos de delante, pero hay veces que no se los puedes quitar, ¿vale? Simplemente, te he dicho antes que no iba a decir una frase, pero la voy a decir, ¿eh? Ven que te dé un abrazo, ¿vale? O sea, crear contacto físico con esa persona que está teniendo dificultades, descarga muchísimo, ¿vale? Y además a veces es lo único que puedes que puedes hacer por ellos. Incluso con una persona mayor también te pasa lo mismo. Es decir, a veces no hay otra manera de ayudar a otro más que estar ahí y crear ese contacto físico que puede generar a lo mejor un abrazo. Está constatado que un abrazo prolongado ayuda a segregar la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, la hormona de la empatía. Estoy seguro de que casi todos habremos oído a la doctora Rojas pues, decir esto. Ella dice que estos abrazos tienen que durar al menos 8 segundos para dar tiempo a nuestro cerebro a segregar esa oxitocina. Abrazar cuanto más tiempo mejor, ¿vale? Porque realmente yo creo que es un intercambio recíproco, es decir, en los dos, en la persona que lo da y en la persona que lo recibe, se genera esa misma hormona de oxitocina, ¿vale? Entonces, realmente ese de ven que te dé un abrazo, o déjame que te dé un abrazo. A lo mejor los adolescentes a veces son un poco más reticentes y les da un poco de alergia, un poco el contacto, ¿vale? Pero con los niños, vamos, y los adultos, funciona. Muy bien. Sí, la verdad es que se me ha gustado. Pues continuando con nuestras frases que consideramos importantes, la siguiente frase es muy sencilla, pero a la vez muy complicada a la vez, y es, cariño, te pido perdón. Y es que a veces a los adultos nos cuesta mucho pedir perdón a nuestros hijos y no nos damos cuenta del gran aprendizaje que supone una frase tan sencilla como te pido perdón. Para empezar, les estamos reconociendo que hemos cometido un error y no pasa nada. Tu madre no es perfecta, tu padre no es perfecto, ha hecho algo que está mal y como lo reconozco, pues te pido perdón. Entonces ya de por sí les estamos pues poniendo los pies en el suelo de si tú también cometes un error, no pasa nada. Como hemos dicho ya antes, somos sus modelos. Si nosotros reconocemos un error, nuestros hijos les va a resultar muchísimo más sencillo también reconocerlos. Además, les estamos diciendo implícitamente te quiero, porque cuando cometemos un error, evidentemente hemos conseguido, pues de alguna manera, que nuestro hijo se sienta mal. Entonces, como te quiero y estoy viendo que te sientes mal por algo que yo he hecho, me siento fatal, me siento culpable y por eso voy a pedirte perdón. Además, también les estamos diciendo que te entiendo. Ya no solamente te quiero, sino te entiendo, que es algo que, claro, yo me voy a mi terreno, por ejemplo, para a los adolescentes o niños 12, 13, 14 años, les cuesta mucho. Mis padres no me entienden, pero cuando yo pido perdón, sí me entienden, porque se han puesto en mi lugar. Estamos desarrollando esa empatía, que, vuelvo a insistir, como somos sus modelos, ellos se van a dar cuenta, y les estamos diciendo, entiendo lo mal que te sientes, y por eso te pido perdón e intento solucionarlo de la mejor manera posible. Y ese es el siguiente aprendizaje, es decir, he metido la pata, he hecho algo que está mal, pero además asumo mi responsabilidad, que es algo que también a los niños les cuesta mucho hacer, el asumir la responsabilidad cuando hacen algo mal. Asumo mi responsabilidad y además no solamente te pido perdón, sino hago todo lo posible para solucionar el problema. Lo cual, en una frase tan sencilla como, cariño, perdona, lo he hecho mal, lleva implícita tantos aprendizajes que yo creo que es algo que debemos de verdad trabajar con ellos y intentar, bueno, pues que sea lo más frecuente posible para que ellos entiendan todo lo que está detrás, que es mucho. Mira, cuando los nanos tienen algún problema y nos lo cuentan, generalmente siempre les preguntamos un poco cómo te has sentido, ¿vale? Y la pregunta o la frase para mí
que debemos empezar y a preguntarles es, sí, ¿cómo te has sentido tú? Pero ¿cómo se ha sentido el otro? ¿Vale? ¿O cómo crees que pues eso, que el otro ha vivido esa circunstancia? Hablando de generar empatía, no podemos perder la oportunidad de que nuestros hijos nos oigan a nosotros mismos reflexionar acerca del sentimiento de otras personas. Por supuesto, claro, se lo preguntaremos a él, pero también es bueno que les preguntemos cómo se han sentido los demás. El generar conocimiento acerca de cómo nuestro comportamiento influye, cómo lo que hacemos influye en el estado emocional de otro, es fantástico porque realmente si somos conscientes de esto podemos generar muchísimo bienestar en los demás. Entonces, bueno, pues ¿por qué conformarse con lo que siento yo si realmente yo identifico en mí ese poder para poder modificar el estado emocional de los demás, obviamente en su beneficio? Mira, cuando un niño tiene un problema y pues en el colegio a veces pues intentamos preguntar, indagar qué ha pasado, cómo te has sentido, ¿vale? El niño dice, no, pero yo no he hecho nada. Y eso es normal porque evidentemente se están protegiendo de a lo mejor un castigo o que ellos prevén si piensan que, si creen que tú piensas que ellos han estado involucrados en ellos, se defienden. Pero nosotros cuando ocurren estas circunstancias decimos, vale, tú no has hecho nada, pero ¿qué podrías haber hecho? ¿Cómo podrías haber ayudado a este niño? ¿Cómo se ha sentido el otro? ¿Vale? ¿Y qué podrías haber hecho para mejorar esa situación? A veces, pues, yo qué sé, una palmadita en el hombro, una mirada, un no te preocupes, un déjalo, realmente genera en esa persona que lo está pasando mal una tranquilidad, una confianza y un sentido además de cohesión y de apoyo. Por lo tanto, si nuestros hijos pueden ser generadores de ese bienestar, claro, creo que como padres tenemos que hacerles esa pregunta, ¿cómo crees que se ha sentido el otro? ¿Qué podrías haber hecho, ¿vale?, por esa persona que ha estado sufriendo? Eso creo que podría cambiar las cosas. Y tanto. Pues vamos con la frase número 8, ya estamos ahí en la parte final. Y en mi caso, igual que antes he comentado la sencillez y la complejidad de cariño, te pido perdón, ahora me gustaría hablar de dar las gracias a nuestros hijos también, el aprender a que sean agradecidos. Las gracias yo creo que es de las palabras más poderosas que hay internacionalmente, porque es una manera de generar un respeto por algo que nos han dicho, que nos han hecho, y la otra persona, la que recibe las gracias, se siente muy reconfortado. Entonces, como a ser agradecido se aprende, evidentemente, como hemos dicho ya tantísimas veces ya, si somos el modelo en casa y nuestros hijos ven constantemente que somos agradecidos en nuestro día a día, cuando salimos a comprar en el supermercado, en un restaurante, ellos van a aprender ese modelo. Pero yo voy un poco más allá, porque estamos hablando de qué frases les decimos a nuestros hijos. Y es que, evidentemente, nuestros hijos, bueno, pues en su día a día tienen muchísimas responsabilidades en casa, ¿de acuerdo? Hacer los deberes, poner lavavajillas, limpiar su habitación. No tenemos la obligación de dar las gracias por algo que son sus responsabilidades, evidentemente. Pero ¿qué tal si cambiamos ese gracias por un gesto, ¿de acuerdo? Darles un abrazo cuando hacen una cosa que está bien, darles un beso de esos que les llena de felicidad simplemente porque han hecho algo que nos ha ayudado y nos ha gustado. Ellos se dan cuenta que nosotros somos agradecidos con ellos y ellos, pues con esas neuronas espejo, van a hacer exactamente lo mismo, van a ser agradecidos también con los demás. Entonces yo creo que el aprender a dar las gracias en situaciones de casa, si no es con una palabra, que no es necesaria muchas veces, simplemente con un gesto de agradecimiento, claro, hace que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos con todo lo que tienen alrededor. Y eso mismo lo contagiarán pues con otros miembros de la familia, con hermanitos, con compañeros de clase, porque al final en ese día a día, en esas discusiones diarias, a veces hay que meter ese punto de agradecimiento también cuando alguien nos ayuda, como tú has dicho. Entonces, yo creo que sería mi frase número 8. Cariño, gracias, aunque a veces no sea utilizando esa palabra, sino con un gesto. Es que si no, la dificultad del día a día genera desgaste, ¿vale? Y aquí yo enlazaría con mi última frase, que sería no te rindas. A ver si lo puedo explicar bien porque es un poco complejo. O sea, una de las cosas importantes para crear fortaleza mental en nuestros hijos es ayudarles a pensar
en estrategias nuevas cuando ven que están intentando hacer una cosa y se estancan y no avanzan, ¿vale? A ver, si yo tengo una meta y lo que estoy haciendo para conseguirla no me hace progresar, pues tendré que hacer algo distinto. Claro. Tendré que modificar algo, porque si sigo haciendo lo mismo, es decir, si no introduzco nada nuevo en esa ecuación, el producto va a ser exactamente el mismo. Entonces, hagamos que piensen en lo que quieren conseguir y que sean capaces de generar estrategias eficientes para conseguir sus metas. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor pues hemos tenido casi todos cuando hemos tenido niños pequeños o con niños pequeños, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero que mi hijo o mi hija haga los deberes solo y en el tiempo estipulado para ello, ¿vale? Pues entonces yo me lo propongo porque yo soy un padre dedicado, incluso a lo mejor le hago un horario, le aviso para que se siente a estudiar o a hacer los deberes, le aviso 1, 2, 1000, las que sean, al final el niño se sienta, pero bueno, pues sigue reclamando mi atención, pues porque a lo mejor es un niño un poco disperso o porque es un niño que encuentra dificultades al hacer las cosas. Entonces, bueno, pues lo que la mayoría de padres solemos hacer es acabar sentándonos con ellos, haciendo los deberes con ellos, unos días con más paciencia, otros días con menos paciencia, más pedagogía, menos pedagogía, dependiendo de nuestro estado emocional, y al final, pues lo que a lo mejor estaba marcado como 20 minutos de trabajo acaba siendo 2 horas. Yo puedo estar haciendo esto durante años sin lograr un centímetro de la autonomía que yo necesito o que yo quiero para mi hijo. Sin embargo, si cuando estoy haciendo esto me paro y pienso, ostras, esto no me está funcionando, yo tengo que, de alguna manera, modificar algo de lo que estoy haciendo, porque si no, me voy a pasar la vida así y nos vamos a frustrar los dos, ¿vale? Si realmente los niños ven que cuando yo estoy intentando hacer una cosa y no me sale, genero nuevas estrategias, entonces ellos, bueno, lo que estamos diciendo todo el rato, actuamos un poco como modelaje, ¿vale? A los niños hay que enseñarles a pensar en lo que hacen y, en otras palabras, explicarles por qué no avanzan en lo que hacen, enseñarles a generar estrategias cuando vean que no se avanza en lo que se han propuesto, porque si no lo hacemos de esta forma, llega la frustración y llega el abandono, ellos desisten. Entonces, es mejor que les demostremos que pensando en lo que hacemos, a veces, aparte de ganar flexibilidad, ¿vale?, vamos a ser más eficientes. Entonces, no te rindas, espera, piensa y vamos a probar otra cosa nueva, sería una frase a tener en cuenta. Muy bien, sí. Pues vamos a por la última frase, a la número 10, y en realidad no es una frase, esta vez es un conjunto de frases o una forma de hablar. Me explico. Evidentemente nuestros hijos, en su convivencia diaria en el colegio, con sus amigos, con sus profesores, con los padres, claro, pues tienen que lidiar con situaciones pues que a veces no son fáciles. A veces hay conflictos con amigos, se enfadan mejores amigos, o incluso hay alguna discusión con algún profesor que te llama la atención y tú no estás de acuerdo. Los enfados, claro, absolutamente cotidianos con los padres, especialmente cuando los niños son un poco más mayorcitos. En esas situaciones, claro, podemos ver dos tipos de niños. El niño que sabe responder de la forma adecuada y de alguna manera sabe defenderse, y los niños que no, y por tanto acaban convirtiéndose en niños muy infelices porque no saben qué hacer en ese sentido. Y a eso se le llama aprender a ser asertivo, es decir, cuando cualquier adulto tenemos que explicar algo que no nos gusta, queremos poner un límite o poner unas exigencias o explicar algo, parar a alguien que hace algo, que nos dice algo, claro, es protegernos. Todo eso se aprende de niño, y cuando eres adulto, bueno, pues hay muchos adultos que sí saben hacerlo de la forma adecuada, pero otros que no lo saben. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como padres también es enseñar a nuestros hijos, como has dicho, a defenderse y a saber decir cuando algo no les gusta, no, esto no me gusta. Evidentemente, cuando son más pequeños, pues tienen que practicar con sus amigos, tienen que poner sus límites, tienen que saber decir esto no va conmigo, esto no lo quiero hacer, esto no me parece bien. Y
Y evidentemente tienen que practicarlo en casa con nosotros, porque si no lo practican en casa con nosotros, cuando llegan al colegio les faltan esa soltura a la hora de lanzarse. ¿Y cómo podemos hacerlo los padres? Pues utilizando estas frases que yo creo que nos pueden ayudar. Debemos intentar ser menos imperativos y utilizar más frases positivas, ¿de acuerdo? Voy a poner unos ejemplos para que lo entendáis. Por ejemplo, en lugar de utilizar una orden en un niño pequeño y decirle recoge tus juguetes para que podamos ir al parque, que es una forma más de orden, podemos cambiarlo, iremos al parque en cuanto recojas tus juguetes. Es una manera de hacerle al niño entender que te paso la patata caliente, te hago a ti responsable de la decisión, pero de una forma positiva, porque yo quiero ir al parque. Es decir, no te estoy diciendo que no, te digo que vamos a ir al parque, pero en cuanto hayas recogido tus juguetes. Por ejemplo, imaginemos la típica situación, niño-niña, dos hermanitos que están discutiendo. Podemos decirles, cariño, no interrumpas a tu hermana, que no puedo escucharos a los dos al mismo tiempo, cosa que es una orden imperativa y que no nos ayuda a desarrollar esa asertividad, o decirle, cariño, me encantará escucharte, pero en cuanto tu hermano termine de hablar, porque está hablando ella. Entonces, bueno, pues como tú has dicho, paciencia, espera tu turno y entonces hablas. Otro ejemplo, orden típica, estamos jugando un juego de mesa. Cariño, no puedes jugar si no respetas las normas. Otra vez, estamos imponiendo nuestra forma de ver. Lo que queremos es que entiendan que hay otra forma de decir las cosas. Por ejemplo, para jugar este juego, todos debemos de respetar las reglas y lo tienes que entender, cariño. Entonces el niño se da cuenta de que ya no es que me lo están ordenando, es algo que él tiene que hacer. Entonces, sé que a veces es muy complicado para los padres cambiar esa forma de hablar con nuestros hijos, porque yo creo que además todos hemos aprendido más la parte imperativa desde casa de toda la vida, más que esa forma tan positiva. Pero ese cambio, si somos capaces de hacerlo, y como todo, lo vamos a conseguir con la práctica, a medida que vamos practicando en casa, pues nos va saliendo ese vocabulario, esa forma de hablar más positiva, nos daremos cuenta que nuestros hijos se dan cuenta también de ese pequeño cambio y van convirtiendo y van aprendiendo ese vocabulario asertivo para cuando luego lleguen al colegio y tengan una discusión, que no impongan sus normas, que no impongan con un no o den órdenes a sus compañeros, sino que intenten también dar la vuelta, serán más positivos a la hora de hablar y entenderán que el otro pues también tiene otro punto de vista y hay que llegar a un acuerdo. Con lo cual, yo creo que en el top 10 ya de las frases que nuestros hijos deberían de escuchar pasa por que intentemos cambiar nuestra forma de hablar con ellos para utilizar ese vocabulario más positivo. Sí, yo creo que la escuela, el colegio realmente es un buen... se ha puesto las pilas mucho en eso. Antes la escuela era un lugar muchísimo más autoritario y ahora realmente el profesor no solo piensa más en cómo se dirige al niño, es más persuasivo y menos invasivo, ¿vale? Y además sí que de alguna manera desde muy pequeños se les enseña y se les modela la forma en la cual tienen que parar los pies a una persona que está haciendo algo que les invade o que les molesta. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues hemos llegado ya al final de la charla. No sé si habremos cumplido con nuestro propósito, pero nuestro propósito no era decir recetas mágicas ni frases hechas. Simplemente nuestro propósito es bueno, pues decirles las cosas que creemos que pueden ser positivas desde nuestra experiencia y desde el conocimiento que nos da el trato diario con nuestros alumnos y con los padres que son ustedes. Entonces, bueno, pues nada, simplemente les esperamos en el próximo vídeo, que ya será en el tercer trimestre, y como siempre, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.